fue anunciado, recibimos a Germán Videgain, es doctor en Ciencias Políticas, estudió en el extranjero, aquí en nuestro país también. Bueno, gracias por venir, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estuve viviendo en Europa hasta hace no mucho. Vamos a estar conversando, a ver, por lo que sucede en España, por esta situación en Cataluña, pero también sobrevolando un poco lo que puede ser la realidad del viejo continente. Como lectura general, ¿qué le podemos decir a la gente de lo que está sucediendo en Cataluña? Bueno, ¿qué le podemos decir? Está pasando un montón de cosas. Están pasando en Cataluña y obviamente es una situación que tensiona la realidad de todo lo que es la construcción de la Unión Europea. Entonces, ¿qué le podemos decir? Estén atentos a lo que pase hoy. Hoy tenemos un gobierno autonómico que ha sido instituido y donde hay una intervención directa del gobierno central de Madrid. O sea, tenemos a la vicepresidenta española que va a asumir el rol político, ¿no?, de lo que fue el presidente, el depuesto, ¿no?, presidente autonómico Puigdemont. Y tenemos un llamado de Puigdemont a resistir democráticamente. Una gran incógnita tenemos. Estamos hoy ante una jornada clave. Hoy es una jornada clave. Lo que hay que hacer es seguir, ver qué consellers, ¿no?, qué autoridades del gobierno catalán se presentan a la sede gubernamental y en qué tono lo hacen, ¿no? Si lo hacen en un tono de vengo a buscar mis cosas o vengo a gobernar. Y esa es la pregunta del día de hoy. O sea, habrá que ver cuál será el tono de esa resistencia democrática de la que habló Puigdemont en el fin de semana y sobre todo porque ya hemos visto algunas imágenes que no han sido agradables, que no suceda nada de violencia, ¿no? Bueno, está el precedente triste de lo que fue el referéndum del 1 de octubre, ¿no?, con un uso injustificado y desmedido de la violencia por parte del aparato estatal, ¿no?, central. Pero también está el precedente de un llamado, y yo creo que hay responsabilidad en cierta medida de parte de los distintos actores de llamar constantemente a lo pacífico, ¿no? Este es un contexto peculiar, ¿no?, de nacionalismo que por una vía institucional, pero al borde de la legalidad, porque lo hace a través de instituciones electas democráticamente, pero que sobrepasan claramente los márgenes de lo posible dentro del marco de la Constitución española vigente, llama a complejizar los bordes, ¿no?, de lo establecido. Bueno, en ese llamado, por suerte, no hemos tenido ninguna incitación hacia una resistencia que no sea pacífica. Entonces, por ese lado hay cierto optimismo, pero es verdad que tenemos un gran signo de interrogación, una gran incertidumbre, porque todo lo que está aconteciendo es nuevo. O sea, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que permite intervenir directamente sobre el gobierno catalán, es una gran incógnita. Es la primera vez. Se abren un montón de preguntas y hay que ver justamente cómo se da el juego político en este escenario inexplorado. Claro. Capaz que lo estoy poniendo en un compromiso, pero ¿es posible pensar que esto termine definitivamente en una independencia? Bueno, acá hay que hacer análisis a corto, mediano y largo plazo. A largo plazo no sabemos nunca qué va a pasar, así que lo podemos dejar por el momento de lado. A nivel personal yo pienso que en el corto plazo no se va a dar una independencia. Este camino que han recorrido las autoridades catalanas, y sectores importantes de la sociedad política y la sociedad civil catalana, ha sido exitosa en términos de poner el tema en la agenda nacional e internacional, ni que hablar, pero se enfrenta a unos límites muy concretos, ¿no?, como estamos viendo hoy en día con la aplicación de la intervención desde Madrid. No parece ser este el camino que nos lleva a corto plazo a la independencia catalana. Sí hay que ver a mediano plazo si esto logra o no fomentar una discusión, ¿no?, de lo que es el orden institucional español más general y si efectivamente a mediano y largo plazo puede darse esa independencia. Pero muy difícil en el contexto europeo que... Eso me interesaba. Usted dice muy difícil que se dé en el corto plazo porque torcer el brazo del gobierno de España y de la Unión Europea en su conjunto es complicado. Es inverosímil en la actualidad. Una pregunta que uno se hace cuando ve este proceso es ¿hasta dónde se planificó?, ¿no? Y lo que vemos es que se aceleran, ¿no?, decisiones muy importantes de ambas partes. Pero claro, uno dice, si uno está pensando en una independencia dentro de la Unión Europea, que es de hecho una de las proclamas fuertes, ¿no?, de este movimiento, tiene que tener el beneplácito de todos los miembros que conforman hoy en día la Unión Europea. Y hay obviamente incentivos importantes de los otros estados por no darle la pasada a un Estado que se separe de un Estado miembro.
Evidentemente, imagínense lo que podría ser en términos de efecto dominó, de contagio, la posibilidad de abrir esta puerta. Sí, para ser europeístas tienen que ser aceptados por Europa. Exactamente, uno no puede ser europeísta si Europa no le da la bienvenida. Y esta situación tiene precedentes muy claros, si lo vemos en otros países, en lo que fue, por ejemplo, el referéndum de independencia escocés en 2014, en un contexto totalmente distinto, un referéndum que había sido acordado con las autoridades centrales del Reino Unido, o sea, algo no unilateral, ¿no? Como es el camino que está recorriendo Cataluña en este momento. Y en ese momento a los escoceses, ¿cuál fue el discurso que se le hizo desde los sectores que se oponían a la independencia? Dentro de Escocia y desde fuera de Inglaterra en particular. Le decían, si ustedes declaran la independencia, la Unión Europea no los va a aceptar. En ese momento, pre-Brexit, ¿no? Estamos pensando una Unión Europea con el Reino Unido adentro y sin posibilidades, al menos en el horizonte, sin la idea de salir. Otro proceso que también nos muestra lo rápido que cambia el contexto en esta construcción europea. Bueno, en ese momento a Escocia se hizo campaña, en particular desde el punto de vista de quienes querían que se quedaran en el Reino Unido, diciéndole, si ustedes salen del Reino Unido, no entran a la Unión Europea. ¿Y por qué? Y porque está la capacidad de veto de, entre otros países, España, en ese momento, de decir, obviamente no vamos a dejar que estas experiencias tengan éxito, porque se abriría la puerta a que surjan otras demandas de ese tipo. Bueno, lo que pasó en Reino Unido es sabido, ¿no? Se invirtió la situación de un modo bastante peculiar con el Brexit, donde en realidad Escocia vota para quedarse, en línea con lo que habían votado en el referéndum anterior, y en realidad con la mayoría de los votos del Reino Unido se está procesando este camino de retiro de la Unión Europea, donde los escoceses están entrampados. Dicen, votamos quedarnos en el Reino Unido para no irnos de Europa, y ahora nos sacan de Europa vía Reino Unido. Antes de profundizar en el resto de Europa, sí, y cómo este ejemplo o esta situación en Cataluña puede llegar a impactar, yo decía en la presentación, usted se ha interiorizado muchas veces en el impacto de las movilizaciones sociales en los sistemas políticos y del reclamo de algunas, no sé, sí, particularmente, por ejemplo, el movimiento mapuche aquí en Latinoamérica, en particular en Chile. ¿Cuánto hay del movimiento social en Cataluña y cuánto hay de la conducción política? ¿Cuánto es responsabilidad de Puigdemont y su gente y cuánto en realidad están siendo empujados por gente que sale a la calle? Bueno, esa es una excelente pregunta y estamos en pleno proceso, por lo cual es difícil dar respuestas categóricas, pero hay un tema que no se puede negar. Hay movilización social de ambos lados. O sea, tenemos protestas masivas, ¿no?, extremadamente importantes, desde los grupos que piden la independencia de Cataluña hasta los grupos que piden unidad y mantenimiento en lo que es España hoy día. Ahora, ¿cuánto hay de organización social y organización política? También es un tema interesante. Hay claramente una plataforma de organización sociopolítica importante que está impulsando este movimiento, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no?, el caso de la Asamblea Nacional Catalana, que tiene representantes políticos, ¿no?, en Esquerra Unida, o sea, dentro de lo que es la institucionalidad política, pero que desde fuera ha sido la responsable desde el 2012 aproximadamente de las manifestaciones más importantes en términos de demanda de independencia. Entonces, no podemos decir que es una demanda 100% política, a pesar de que sí ha sido muy apuntalada, ¿no?, y que ha tenido bastante éxito porque está siendo liderada desde la institucionalidad política. Sí, lo que es claro que si Puigdemont o las autoridades catalanas fueran por el lado de permanecer en España, tendrían gente a favor y gente en contra. Sin duda. Y con el lado de la independencia o yendo por el camino de la independencia también tienen gente a favor y gente en contra dentro de Cataluña. Claro, y ahí tenemos que ver también, cuando decimos independencia o no independencia, estamos simplificando en cierta medida lo que es el panorama político, porque hay analistas que distinguen entre los soberanistas y los independentistas. ¿Por qué? Porque hay un grupo importante, o sea, hay muchas personas en Cataluña que sí están de acuerdo con que se haga un referéndum, ¿no?, en acuerdo, ¿no?, con las autoridades centrales por un referéndum que permita decidir. Eso no necesariamente implica decir que estén a favor de la independencia, ¿no? Entonces hay como una gradación entre los que no quieren que cambie el statu quo, los que dicen
es necesario repensarnos y tenemos que hacer escuchar las distintas voces que hay al respecto y quienes ya están por una vía independentista totalmente clara. En el referéndum del 1 de octubre, mucha gente decía yo quiero votar. De hecho, se veían imágenes de gente que fue a votar con la bandera de España. Bueno, exactamente. Y de ahí es otro de los ejemplos, yo creo que vemos en el referéndum del 1 de octubre, del 1 de octubre, de una mala gestión del gobierno central, de Rajoy en particular, de estos temas, ¿no? Generar esta confrontación, impedir el referéndum, llevar a la confrontación con las fuerzas del orden, obviamente no hace más que avivar en cierta medida un sentimiento, por lo menos de peculiaridad en el marco español, que no necesariamente es independentista, pero decir, bueno, acá me están llegando en ferries, me están llegando por vía marítima contingentes de policía que vienen a impedir que yo me exprese a favor o en contra de una idea. Entonces, ese es un ejemplo justamente de una gestión complicada. Y ahora el próximo día clave va a ser el 21D. Sí, 21 de diciembre. Es muy interesante lo que está sucediendo, porque una de las preguntas que se hacían los actores políticos y los analistas es, bueno, ¿quién va a convocar estas elecciones? Lo podría haber hecho Puigdemont, ¿no? Era una posibilidad, y ahora llegan unas elecciones que son convocadas, ¿no?, desde el gobierno central y por intermedio de la suspensión de la autonomía. O sea, el día de hoy Cataluña está en el peor momento institucionalmente hablando, ¿no? Propiamente desde una mirada jurídica en términos de autonomía desde el 78 hasta la actualidad, porque tiene suspendida completamente su capacidad de autogobierno en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, al día de hoy, esa es la situación. La pregunta es si esto va a tensionar o cómo va a resolverse, y hay una serie de preguntas. El bando soberanista y o independentista debe resolver si se presentan o no estas elecciones. O sea, ¿cuáles son las consecuencias, imagínense ustedes, de que se presenten estas elecciones? Y estarían validando en cierta medida que no se declaró la independencia, porque esta es una elección convocada del gobierno nacional. Ahora, no presentarse en la elección es quedar por fuera de todo un andamiaje que va a empezar a funcionar. Entonces ahí tendrán que haber cálculos muy finos para ver Y presentarse y ganar les da un envión que ahí sí que no sé dónde termina la historia. Bueno, ahí es una pregunta al millón. El tema es que en realidad incluso este gobierno catalán, que estaba conformado por independentistas, claramente, no tuvo en sus elecciones mayoría de los votos, ¿no? Tenía la mayoría de las bancas, pero por ciertas desproporcionalidades del sistema electoral, pero si no recuerdo mal, cuando fue electo tuvo un 48% de los votos. Entonces, sí, es una apuesta, pero es no diría un doble nada, pero es riesgosa. Si ganás, se abre un camino obviamente muy distinto, pero si perdés y te presentaste en las elecciones, legitimaste la vuelta atrás, ¿no? O al menos legitimaste buena parte de los argumentos del gobierno central. Yendo un poco más en profundo, ¿cuánto del ejemplo catalán puede cundir en otras regiones de Europa? Bien, yo creo que la vía unilateral al día de hoy no parece como muy tentadora para muchos sectores, ¿no? O sea, para distintos grupos autonomistas. Hay que ver en qué se resuelve esto, y de verdad que estamos en un momento importante de incertidumbre. Una eventual independencia seguramente tendrá un impacto mayúsculo en grupos con pretensiones nacionalistas alrededor de Europa. Estoy pensando en Escocia, sin dudas en Reino Unido, pero Flandes en Bélgica, en Francia la realidad de Córcega. O sea, hay sectores y grupos con pretendencia, con demandas nacionalistas que podrían verse avivados en el caso de que llegáramos a la independencia. Pero como señalaba hace un rato, creo que estamos muy lejos todavía de eso, y los aprendizajes van a depender mucho de cómo le vaya a esta experiencia. De verdad que en este momento está girando la moneda y no es claro para dónde vaya a resolverse esta situación, por lo cual, sin duda, todos los movimientos estos están atentos, todos los gobiernos nacionales están atentos, pero hay un aprendizaje que ya se podría ir tomando. Ningún gobierno de peso ha respaldado el camino unilateral. Bien, o sea, los Estados miembros europeos han todos respaldado a Rajoy como el único interlocutor válido en la institucionalidad de la Unión Europea. Entonces, esto cierra ciertas puertas de gran importancia, sobre todo en un caso como la demanda catalana, que se concibe dentro de la Unión Europea. Y ahí tenemos, si me permitís, otros temas importantes que hacen a la complejidad del caso. Si uno mira la coalición política que lidera esto, tiene sectores que no son necesariamente proeuropeos, ¿bien? En particular, la CUP tiene un discurso de problematizar la inclusión en la Unión Europea. No es el discurso oficial, ¿no?, de
de las autoridades que han impulsado el referéndum. Pero dentro del bando que sostiene la importancia de la declaratoria de la independencia, hay sectores que no están de acuerdo con ingresar a la Unión Europea. A ver si usted lo entiende. Puigdemont y el gobierno catalán hacen... Es más, esto es un detalle bueno para observar. Cada vez que aparece Puigdemont, en muchas veces aparece con la bandera de Cataluña y la bandera de la Unión Europea por detrás. Exacto. Eso es una imagen clara que hace Puigdemont cada vez que da un discurso, sobre todo un discurso grabado como el que dio el fin de semana, siempre mostrando una apertura europeísta. Lo que usted dice es, esto que Puigdemont vende, entre comillas, no está respaldado o no es la plataforma de muchos de los grupos que están impulsando esta independencia. Bueno, para conformar el gobierno independentista que se logró conformar, hubo una alianza, ¿no?, entre una coalición electoral que fue Juntos por el Sí, ¿no?, que incluía a la antigua Convergencia, que es la derecha independentista de donde surge Puigdemont, y a Esquerra Republicana, ¿no?, grupo de izquierda. Estos dos grupos con una mirada pro-europea bastante clara. Pero para lograr la mayoría fue necesario los votos de la izquierda radical, de Candidatura a Unidad Popular, la CUP. Y este grupo que le dio la mayoría y que es lo que ha permitido toda esta serie de decisiones que se han sucedido en el último tiempo, no tiene un discurso tan pro-europeo. Entonces, cuando uno empieza a ver la diversidad de opiniones, como yo decía también, tenemos que mirar... Los grupos que piden más soberanía, más autonomía, no son necesariamente independentistas, ahí podemos complejizar. Y después también, si complejizamos, podemos ver que los grupos que demandan la salida, en su mayoría tienen esta mirada europea y es el discurso oficial, digamos, es sobre lo cual se está construyendo esta demanda, pero hay grupos que problematizan esto. Del otro lado también, ¿no?, tenemos que pensar que tenemos partidos políticos a nivel nacional como Podemos, que si bien no apoyan este camino, y no han dado los votos para que se genere este camino unilateral, tampoco apoyan la mirada más centralista, acrítica de lo que ha sido el arreglo institucional español históricamente. Entonces, del otro bando tenemos al PSOE, ¿no?, al PP, Ciudadanos alineados, ¿no?, con la unidad española, y a Podemos, por ejemplo, que sin apoyar este camino recorrido... Coquetea con darle más... Apoya la demanda de más soberanía para decidir. Bien, apoya la demanda de si no quieren estar con nosotros, no tenemos que aferrarnos. Bueno, hay que intentar seducir, hay que intentar lograr arreglos desde una lógica de repensar España. Y esa es un poco la apuesta de Podemos a nivel más general. Entonces, complejizar este panorama es clave para entender los escenarios a futuro. Habrá gente que estará mirando la entrevista, por cierto, muy interesante todo lo que hemos venido desarrollando, y dirá, ¿y esto puede llegar a tener algún impacto en Uruguay? Bueno, eso es... Algo político, que en realidad uno podría decir, pasa a miles de kilómetros de nuestro país, por más que sea la madre patria, como se le dice a España. ¿Qué impacto puede llegar a tener de derivación en Uruguay o en la economía uruguaya? Bueno, ahí yo creo que hay que tener mucha cautela, y creo que los actores políticos están teniendo cautela en esta situación, porque suceden tantos procesos a la vez y hay tantos discursos de un lado y del otro que se vuelve difícil a la distancia tomar partido, ¿no? Entonces, cuando uno mira un discurso independentista o de autodeterminación de los pueblos, de la soberanía, esto genera cierta simpatía en algunos grupos, ¿no?, históricamente vinculados a demandas sociales, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la izquierda a priori podría tener una mirada positiva de esto, ¿no?, porque lo que se está reclamando es más participación, una soberanía más anclada en un espacio territorial más concreto. Bueno, esto convive con discursos de, esto lo que estamos viendo es una región rica que se quiere separar del resto del país, ¿no?, que también están estos discursos. Cuando uno mira, gana mucho peso la demanda de autonomía, no solamente por un mal manejo de Rajoy y del gobierno, y en particular hay que tener en cuenta en 2010 que se ataca el Estatuto de Autonomía y esto aviva mucho el fervor, digamos, autonomista, sino también es un discurso de autonomía que gana fuerza en un momento de crisis económica, ¿no? O sea, y en esta crisis económica europea, ¿no?, de los 2008, 2009, 2010 y ahí en más, surge esta mirada o este argumento de acá tenemos una provincia que se está desangrando, hay una región, perdón, una autonomía, ¿no?, que está financiando otras partes de España cuando no tendría que ocurrir. Entonces, este tipo de argumentos cruzados, ¿no?, generan la dificultad de los actores de posicionarse frente a esto, ¿no? Estamos hablando también de nacionalismos, y bueno, vaya si los nacionalismos han sido problemáticos para la historia de la humanidad y la Unión Europea en particular. Entonces,
creo que llevándolo a la realidad uruguaya pone incómodo, ¿no? Al menos algunos sectores, ¿no? Los sectores que apoyan la unidad y que apoyan la Constitución del 78, siendo una mirada española, castellana, centralizada, sin mayor preocupación, no tienen tanto drama. Pero otros sectores lo tienen más complejo. A nivel económico, yo de verdad me cuesta mucho imaginarme el escenario de Cataluña independiente por este camino. No lo puedo vislumbrar por fuera de la Unión Europea. Por lo menos como están dadas las circunstancias ahora, así que ni me pongo en ese escenario, pero cuando uno mira los debates internos que están aconteciendo ahora en Cataluña, hay voces que dicen cuán bien pensado está esto en términos de los efectos económicos que va a tener para Cataluña, ¿no? Porque si se diera este camino sin que la Unión Europea le dé la entrada, sería evidentemente extremadamente problemático. De hecho, ya hay el retiro de numerosas empresas que estaban instaladas en Cataluña y que, ni bien empezó toda esta movilización, en particular después del 1 de octubre, ya se han empezado a retirar ante una eventual posibilidad de, no sé, de cambio de escenario. Sí, se habla de aproximadamente, si no estoy equivocado, unas 1.600 empresas que cambiarían su casa matriz, ¿no?, a otras zonas de España. Esto también ha generado lecturas muy diversas. De algunos lados dicen, bueno, qué poquitas sobre los cientos de miles de empresas que hay en Cataluña. Otros dicen, no, estas son las más importantes, están los bancos. El tema es que evidentemente lo que hay es mucha incertidumbre y al menos estas 1.600 empresas no dudaron en decir, damos un pasito al costado hasta que se aclare el panorama. Germán Videgain, le agradecemos su presencia esta mañana y bueno, fue muy interesante, por cierto, la charla. Un gusto, muchas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.